Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, Lick. ¿Cómo amanecieron, jóvenes? ¿Todo bien? Buenos días, Lick. ¿Todo bien? Bienvenidos a su clase de Derecho Notarial Clínica, sección A, de 8 a 10 de la mañana. Mi nombre es Gonzalo Madrid Pérez y, como siempre, espero estar a la altura de sus expectativas para la siguiente clase. Espero que hayan tenido una semana muy bonita y muy interesante. Yo sí la tuve, entonces fue muy bueno en la semana del día de hoy. Miren, jóvenes, siempre motivándolos a que sigan estudiando, que se sigan preparando, que ya les falta poco, que ya es agosto como si nada, que ya estamos bien cerca ya de la finalización de todas las actividades académicas. El tiempo es absolutamente, no perdona a nadie. El tiempo es el mayor tesoro que uno tiene y no lo valora. Esa es la verdad. Quiero leer algo que es muy interesante. Que es muy interesante respecto del tiempo, pero creo que no lo tengo aquí. Bueno, para la otra semana. Únicamente recordarles de que ya es el mes de agosto, de que este es un fin de semana largo, que espero que descansen mucho. Y el día de hoy, ¿de qué se va a tratar la clase? Pues bueno, vamos a continuar con la introducción de nuestra escritura pública. Previo a eso, vamos a dar un poquito de doctrina respecto a los auxiliares del notario y los testigos, y nos vamos a enfocar a la realización de un instrumento, de una introducción, de una introducción cuando es un mandatario. Entonces, eso vamos a hacer en la segunda parte de este día de hoy. Espero que podamos avanzar un poquito con esto. Miren, pues, jóvenes. En la doctrina guatemalteca se le denomina auxiliares del notario a los testigos. Esto es más o menos correcto de conformidad con algunas definiciones dadas principalmente por el maestro Neri y el licenciado Ricardo Alvarado. Sin embargo, es mi obligación explicarles a ustedes esta terminología desde un punto de vista un poquito diferente, pero que siempre va a caer en lo mismo. Entonces, para entender primero, debemos de hacer un análisis de qué es un testigo. ¿Qué es un testigo como tal? Un testigo es aquella persona que está presente en un acto o una acción con o sin intención de dar testimonios de lo que ha ocurrido. Es decir, la definición más general de un testigo, cuando usted le diga, miren, van a presentar testigos, un testigo es aquella persona que está presente en un acto o una acción con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Es decir, si el día jueves hubo un asesinato en un centro comercial muy famoso de este país, en un lugar donde se come tacos y se beben cervezas amenamente, y yo estaba tomándome una cerveza amenamente, y a la par alguien saca una pistola y mata a alguien, y yo soy testigo de eso, tenía la intencionalidad de ver el asesinato, o el homicidio, lo que haya sido. Yo quería estar ahí, no, pero estuve ahí. Esa es por eso se determina que el testigo es con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. En derecho notarial, ese testigo no tiene la posibilidad alguna de no tener la intención de dar el testimonio. Es decir, en derecho notarial el testigo participa activamente en la creación y realización del instrumento público. No es si estaba ahí porque tenía que estar ahí, no. Él forma parte del instrumento público. Por eso es que el testigo notarial es la persona que asiste al otorgamiento de un instrumento público, así como la que declara la veracidad de un hecho que le consta. Mientras que en los testigos de materia civil, de materia penal, de lo que usted desea,
puede existir la intencionalidad o no, en derecho notarial eso no queda ni la más remota duda. El testigo debe de participar con la intencionalidad de asistir al otorgamiento de un instrumento público o declarar la veracidad de un hecho que le consta dentro del instrumento público. Es decir, en derecho notarial los testigos no pueden actuar sin el ánimo de dar su testimonio. No existe la duda razonable de que estos testigos sean accidentales. Ahora bien, ¿por qué se le denomina auxiliares del notario? Son auxiliares del notario porque brindan información al notario de los hechos o actos en los que intervienen y auxilian en el cumplimiento de las obligaciones notariales en el instrumento público. Es decir, un testigo en derecho notarial participa en el mismo hecho de la creación del instrumento público. Mientras que en el ejemplo que yo le ponía de este lugar de venta de tacos y cervezas, él obviamente no quería participar en lo acontecido ahí. Accidentalmente llegó ahí, pero no dijo, accidentalmente vine y lo voy a ayudar. No, en derecho notarial no. El testigo participa. La participación es una característica propia del testigo notarial. No puede venir y decir, no sé, no se puede. Cuando usted en un instrumento público coloca dos testigos, esos testigos deben, no es quieren, deben de dar su declaración testimonial ante un juez si éste fuera requerida y versar sobre los hechos que ellos dijeron que tuvieron a la vista. Eso es lo delicado del testigo del notario, porque participa dentro de la creación del instrumento público. Entonces, son auxiliares del notario porque brindan información al notario de los hechos o actos en los que interviene y auxilian al cumplimiento de obligaciones notariales en el instrumento público. Cuando miremos los testigos, ahorita vamos a ver los testigos rogados, que es la primera parte. Recuerde usted de que en este momento, en el momento en el que usted crea un instrumento público, el primer testigo, que es el testigo rogado, va a cumplir con la obligación de la suscripción de un documento o de un instrumento público. Porque no puede un instrumento público no ir autorizado, suscrito. Entonces, lo coayuda, participa directamente en la obligación notarial. En Guatemala los testigos se clasifican de la forma siguiente: testigos a ruego, testigos instrumentales y testigos de conocimiento. En este caso yo primero me voy a ir con un orden muy específico y me voy a ir de primero a los testigos a ruego y les voy a decir por qué yo prefiero irme con los testigos a ruego, después a los instrumentales y después a los del conocimiento, porque creo que es un orden lógico de estudio. El derecho notarial es extremadamente lógico, ¿sí? El testigo a ruego encierra un carácter objetivo en el derecho notarial. Y por eso me voy antes que a los testigos de conocimiento. Es una situación de gustos. Definitivamente ustedes en la doctrina notarial van a encontrar un orden específico en todos los libros y precisamente por no seguir ese tipo de situaciones es que uno se da cuenta de muchas situaciones o de muchos errores, que tiene un orden lógico secuencial. Paso al testigo rogado. El testigo rogado es la persona que comparece a ruego en un acto jurídico para firmar cuando alguno de los otorgantes no sabe o no puede firmar. Es la persona que comparece a ruego en un acto jurídico para firmar cuando alguno de los otorgantes no sabe o no puede firmar. Su intervención se puede ver en actos y contratos inter vivos y mortis causa. Qué interesante, va, jóvenes.
Por eso me gusta a mí mucho este testigo rogado, por eso lo empiezo, porque es el que más me gusta de todos los testigos. Es la persona que comparece a ruego en un acto jurídico para firmar cuando alguno de los otorgantes no sabe o no puede firmar, porque no es lo mismo. Su intervención se puede dar en actos y contratos inter vivos y mortis causas. Los testigos rogados deben reunir las mismas calidades que los testigos instrumentales, de conformidad con el artículo 42, inciso 9 del Código de Notariado. Entonces, hágame un favor, Angelín, ¿es aquí? No, vino hoy, no. Buenos días, Lick. ¿Cómo está usted? Bien, Lick. Bien, bien. Lista para la clase. Hoy estábamos viendo el 42, ¿verdad? 42, inciso 9. Lo leo. Por favor. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes. Inciso 9. Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Fíjese usted que los testigos a ruego deben reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Ok, y entonces, Lee, disculpe usted, ¿y cuáles son los requisitos de los testigos instrumentales? Porque no sé a qué se refiere eso. Bueno, leamos el artículo 53, por favor, Angelina. Artículo 53. No podrán ser testigos las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. Los sordos, mudos o ciegos. Los parientes del notario y los parientes de los otorgantes, salvo en caso de que firmen a su ruego cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte. Fíjense ustedes que el artículo 53 es un artículo que nosotros le llamamos en la doctrina artículo negativo. ¿Por qué? Porque el artículo 53 asegura lo siguiente: no podrán ser testigos. Lo que nos está diciendo el artículo 53 es que ustedes no pueden ser testigos, en vez de decirnos quiénes sí pueden ser testigos. El artículo 53 es un artículo negativo, objetivo negativo de la doctrina. Y es un artículo genial. ¿Por qué? Porque el que lo lee a la primera no logra captar la importancia de un artículo, porque en Guatemala son muy pocos los artículos que son así. No podrán ser testigos, dice, las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan español. Entonces, Angelín, una persona que sí sabe leer y sí sabe escribir puede ser testigo. Sí. ¿Y que hable el idioma español? Sí. Entonces, jóvenes, el primer elemento para ser testigo en este país es que la persona sepa leer, sepa escribir y que hable idioma español. O que entienda el idioma español. Esa es la primera característica de los testigos. La persona que tenga interés manifiesto en el acto o contrato, es decir, la persona que no tenga ningún interés en el acto o contrato, también debe de ser testigo. Los sordos, mudos o ciegos, es decir, debe poder escuchar, debe poder hablar y debe de poder ver. Obviamente, jóvenes, si usted va a dar testimonio de algo, tiene que poder ver, tiene que poder escuchar lo que le están leyendo, debe de poder expresar la manifestación de voluntad. Y mire el numeral 5, este es genial. Los parientes de los otorgantes, salvo, y hay una excepción, ya veo, hay una excepción en la negativa. Los parientes de los otorgantes definitivamente no pueden ser testigos. Tiene que ser alguien ajeno a él dentro de los grados de ley. Pero sí pueden participar únicamente en caso de que firmen a su ruego. Cuando no sepan hacerlo y el instrumento público que esté autorizando no sea testamento o donaciones por causa de muerte. Estamos leyendo el artículo 53. Entonces,
el testigo a ruego siempre va a cumplir con las formalidades. Pero, como me cae mal, porque tengo que estar desbloqueándolo a cada rato, me molesta eso. Cuando uno lee esto y antes leyó el artículo 42, numeral 9, va a entender lo siguiente. El mismo cuerpo legal tiene como fundamento la teoría objetiva en relación a los testigos, ya que los testigos rogados se les considera como formalidad de los actos y contratos intervivos de acuerdo al artículo 29, numeral 12. Vamos a leer el artículo 29, numeral 12, entonces, por favor. Artículo 29, numeral 12. Los instrumentos públicos contendrán, numeral 12, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Si el rogante no supiere o no pudiera firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro especificará el notario, firmando por él un testigo, y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Muy bien, ahora léame el artículo 31, numeral 6, por favor. Artículo, ¿cuál, Lick? 31, numeral 6. Ok. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato, o la impresión digital en su caso. Fíjense ustedes que el artículo 31, numeral 6, sí especifica esta partecita. Las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Es decir, la impresión digital de una persona que no sabe o no puede firmar es un requisito fundamental en la creación de cualquier instrumento público, pero también es un requisito formal para la instrumentalización de documentos post-mortem, como bien vimos en el artículo 42, numeral 9. Miren lo que hace el testigo a ruego en esta situación. ¿Queda claro que es un testigo a ruego entonces? Es bien sencillo. No lo vamos a pasar a clasificar en nada, pero es bien fácil determinar cómo funciona un testigo a ruego. ¿Cuáles son los testigos instrumentales, jóvenes? Los testigos instrumentales son aquellos testigos de los cuales el notario debe asociarse obligatoriamente. Es decir, el notario no va a poder ni siquiera iniciar la creación del instrumento público si no están estos testigos instrumentales. Leamos el artículo 51, segundo párrafo. Por favor, Angelina. Artículo 51. ¿Solo tiene un párrafo, Lick? Sí, es que estos códigos ya los asociaron. ¿Saben ustedes que en 1998 el código de notariado que empezó a redactarse en Guatemala unió este párrafo? Es un error realmente, pero si se tratare, es el segundo párrafo de ese artículo. Pero en todos los códigos de notariado a partir de esa fecha, por alguna extraña razón, lo empezaron a asociar así. Entonces es después del pero sí. Ok. Artículo 51. Pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley. Fíjense ustedes de que ahí no le está preguntando al notario si quiere o no se quiere asociar con un testigo, si le parece o no le parece. No. Entonces, es una obligación estos testigos instrumentales. Esto es lo importante cuando uno determina, cuando usted le toque efectuar un testamento. No le están preguntando si quiere o no quiere. Esta es una obligación notarial. Por eso es que el testigo notarial es un testigo muy especial, porque nunca va a ser accidental, siempre va a ser
con una intencionalidad. Pero miren, jóvenes, también esto implica que el notario debe de calificar bien a su testigo. No venir y decirle a la persona, no tiene testigos, va, yo se los pongo. No funciona tan así. Porque es delicado. Me gusta mucho esta definición de testigo instrumental. Es la persona que interviene en los actos y contratos que autoriza el notario, firmando con él y con los otorgantes. Obligando al notario a la participación del mismo. O sea, un testigo instrumental siempre va a ser una obligación. Por eso se le llama testigo instrumental, porque va a participar en la creación, pero no solo en la creación, sino en la propia existencia misma del instrumento público. Bueno, ya tiene sus testigos rogados, ya tiene sus testigos instrumentales, y ahora, ¿qué hacemos más? LIC. ¿Qué otra clase de testigo me va a dar usted a mí? Testigo de conocimiento. Este testigo de conocimiento me encanta. Voy a leer una definición de licenciado Nery Muñoz, porque me parece de las más bonitas que hay, porque abarca un montón de situaciones. Dice, se refiere a los testigos de conocimiento de la siguiente forma. Son las personas que colaboran con el notario identificando al otorgante, al cual conoce, cuando no pueda identificarlos con el documento personal de identificación, y deben ser además conocidos del notario, dice. Es decir, en este caso le da una característica especial al testigo de conocimiento. No basta con las propias características reguladas en el artículo que establecimos, sino que además debe de ser conocido del notario y debe de tener ciertas especificaciones claras de qué es este testigo y cuándo utilizarlo. Leamos el artículo número 29, numeral 4, por favor. Artículo 29, numeral 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o del pasaporte o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Fíjense ustedes que este artículo es genial. La identificación de los otorgantes cuando no los conocerá el notario por medio de cédula de vecindad o el pasaporte. Ahora ya sabemos que no es cédula de vecindad, sino es documento personal de identificación. O el pasaporte establece. ¿Un guatemalteco se puede identificar con pasaporte aquí en Guatemala? ¿Ustedes qué creen? La verdad es que de conformidad con la ley del Registro Nacional de las Personas, ¿sí?, el único documento que acredita la identificación de un guatemalteco, tanto a nivel nacional como a nivel extranjero, debería ser el documento personal de identificación. El pasaporte es el documento de identificación que determina los datos de una persona para identificarse en el extranjero, jamás en su propio país. Por eso es que cuando usted identifica con pasaporte a una persona, debe ser necesariamente extranjera. Yo sí soy de ese criterio. Ustedes van a encontrar tanto criterio en cuenta en el país, pero realmente si usted se pone a determinar cómo se debe de identificar a un guatemalteco dentro del país, pues es el documento personal de identificación. Liqui, si me lo robaron, bueno, presente la denuncia, pero tiene la obligación. Y aquí vamos a ese punto, jóvenes. La obligación de tramitar su documento personal de identificación no es un acto optativo de la vida civil, es un acto obligatorio de la vida civil. Usted no puede venir y decir, me lo robaron solo con yo no entiendo por qué en el banco no me aceptan mi documento, que ya fui a iniciar el trámite del documento personal de identificación. Sí, los del RENAP, ¿cómo se tardan? Sí me genera cierta duda. Porque existen certificados de emisión de registro de DPI
el cual acredita su número de DPI. No es el documento, pero hay un certificado que con fe pública registral que determina que esa persona se identifica con ese documento personal de identificación en lo que tiene el documento per se. Usted siempre debe de identificar al guatemalteco con documento personal de identificación. Si se le dice que se lo robaron, que le presente la denuncia. Si le dice, es que fíjese que los de RAM no me dieron, pero aquí está mi documento, ok. Aunque le cueste a la persona un poco más, o usted pierda un poco de dinero, saque un certificado de DPI. Pero asegúrese usted como notario que ese guatemalteco es guatemalteco. Van para su notario. Si es un extranjero, su pasaporte. Punto. Mire, Lick, fíjese que no tengo mi pasaporte, pero traigo mi ID. Normalmente, cuando son americanos, le traen a ustedes el ID, que normalmente es una licencia. Ahí está el número de identificación de él, porque en Estados Unidos no existe un documento personal de identificación. El ID es su número de seguro, su número de todo, en un solo documento. Entonces, normalmente le van a presentar a la vista una licencia de conducir. Esa licencia de conducir es un documento válido para identificar a una persona si el documento que usted está otorgando es en dónde. En el extranjero, cuando usted actúa como un notario fuera del país. Pero si usted pretende identificar a un americano acá en Guatemala con su ID, porque le dice que ese es su número de pasaporte también, asegúrese. Asegúrese siempre. Yo tengo amigos que están metidos en problemas muy graves porque hubo una persona que se hizo pasar por americano, presentó su ID americano y resulta que era más guatemalteco que nosotros. Entonces es muy delicado porque se hizo pasar por ciudadano americano y otorgó escrituras de compraventa en Guatemala y en Estados Unidos. Y recuerde que cuando usted presta ese tipo de situaciones con sistema financiero americano, que probablemente sea dinero ilícito, lo van a investigar. Lo van a investigar y no son como aquí en Guatemala de a ver si sale o no sale, no, así sale. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Leonel Aragón, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, licenciado, y en el caso de que de alguna manera te presenten a uno un documento falsificado y uno no se da cuenta de eso. Y volvemos, volvemos al mismo punto, ¿verdad? O sea, si usted puede probar que ese instrumento público, cuando usted lo toma a la vista, lo que sé es que nosotros como notarios colocamos, ¿verdad? Tuve a la vista la documentación relacionada. Pero realmente uno como notario se cuida en el momento de redactar. Por ejemplo, doy fe a que los comparecientes me manifiestan ser de los datos de identificación antes consignados. Cuando usted coloca me manifiestan ser de los datos consignados, usted lo que está dando fe es que ellos le dijeron que esos datos son correctos y usted salva su responsabilidad. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Porque un notario tampoco puede venir y decir, esta cédula es falsa o este DPI es falso, porque no tenemos los instrumentos para determinar la validez o no de un documento de identificación. Por eso es que a la hora de redactar uno tiene que ser muy cuidadoso como lo hace. Porque usted tuvo a la vista la documentación relacionada, es decir, usted tuvo a la vista la documentación que hizo constar en el instrumento público. Y no está diciendo usted que es válida o que no es válida. Está diciendo que la tuvo a la vista, nada más. No está determinando la validez o veracidad de los datos ahí determinados, solo que la tuvo a la vista. Por eso es importante a la hora de redactar cómo es que uno efectúa el instrumento público. Hugo, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Hugo, levantó la mano. Hugo, ¿no? Bueno. Con respecto a los testigos de conocimiento, Mildred, dígame, ¿qué le puedo dar? ¿No? Ok.
Y ahí está. Licenciado, perdone, no tenía activo mi micrófono, no me he dado cuenta. Qué barbaridad. No hay derecho. No, con respecto a la duda que tenía el compañero, digamos que uno como notario recibe un documento, pero tiene la sospecha de que ese documento no sea auténtico, pero solo es sospecha, como no tiene los medios para probarlo. ¿Qué puede hacer uno en ese caso, licenciado? Pero le queda la sospecha del tamaño de la Catedral Metropolitana, la grande, pero no sabe uno. ¿Qué puede hacer uno en esos casos, licenciado? Perdón. No haga el instrumento público. Usted tiene libertad de ejercicio profesional, y si usted tiene una duda razonable respecto a la creación de un instrumento público con el documento que le pusieron a la vista, no lo haga. No lo haga. Miren, va a perder un chance, sí, pero va a dormir tranquilo. La parte práctica, jóvenes, del derecho notarial es muy delicado. Y yo sé que a veces el mes del notario no es del todo bueno y uno se desespera, y cuando le queda una escritura cobra y le van a pagar bien y lo hace. Pero antes de cometer un calibre de ese error, no lo haga. Yo eso le diría, si yo tengo la duda del tamaño de la catedral, de que ese instrumento es falso, yo no, mire, ¿sabe qué? Vaya, Lincro le va a pagar bien y págale a otro. Ok, muchas gracias. Ustedes se pueden negar a llevar a cabo un documento público, joven. Se pueden negar a hacerlo. Brenda, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Gracias, licenciado. Buenos días. Fíjese que me queda la duda con el testigo instrumental en la oficina. ¿A quién se utiliza en ese caso? Porque debe de permanecer prácticamente ahí con uno, ¿verdad? ¿En los testigos instrumentales? Sí. Sí, o sea, yo a lo que voy es que entiendan la responsabilidad que conlleva el ser ese testigo, ¿verdad, Brenda? Eso es a lo que voy yo, que entiendan la responsabilidad, porque al fin y al cabo usted como notaria va a calificar y va a decir, sí, es testigo instrumental, es bueno, es válido, pongámoslo. Es usted la que está haciendo la calificación. Nadie de los que está acá lo puede calificar por el notario que lo calificó. Pero hay que entender que ese testigo instrumental tiene responsabilidades y conceptos propios y responsabilidades propias dentro de la creación del instrumento público. Eso es a lo que yo voy. O sea, pueden poner aquí ustedes siempre y cuando cumplan las formalidades. Solo entendamos qué consecuencias jurídicas tiene. Puede ser, bueno, porque uno debe de, en ese momento que lo necesite, puede ser la excepción, puede ser, ¿qué te digo? Puede ser el procurador. Bien, usted desea, Brenda. Siempre y cuando cumpla las formalidades. Solo que esa persona que esté firmando entienda las consecuencias jurídicas que puede llegar a pasar en algún momento. Es como todo lo que firmamos. Puede ser llamado. Fíjese, jóvenes, que cuando usted crea un instrumento público, la responsabilidad del notario no solo es firmar, se vuelve una esfera. Y esa esfera lo va a cubrir usted toda la vida. Por eso es que usted es inmortal. Usted es inmortal no por el hecho de que firme y se quede ahí, no, es inmortal porque los actos y hechos que se efectúe usted en su notaría bajo su estricta responsabilidad son suyas para toda la vida. Y eso es muy delicado. Espero haberle ayudado, Brenda. Gracias, licenciado. A la hora. Le cierro el micrófono. Gracias. Es que hay un micrófono que está encendido, pero no logro determinar cuál es. Ahí está. Elmer, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Licenciado, buenos días. Mire, yo siento que el testigo instrumental y el testigo de conocimiento no tienen mucha diferencia. No termino de entender el testigo instrumental, eso de asociarse obligatoriamente con el notario. No sé quién podría ser alguien que se asocie obligatoriamente. Yo lo clasificaría más en el testigo de conocimiento, una persona que el notario conozca. No, mire, pues la diferencia entre uno y otro, el testigo instrumental es de uso obligatorio del notario, es decir, sin que él participe en el instrumento público no se puede tener autorizado ese instrumento público, mientras que el testigo de conocimiento es sí y solo sí usted lo va a utilizar, si no va a ser fundamental
en la creación, no es que no sea fundamental, no es que sea un requisito obligatorio colocarlo en todos los instrumentos públicos. Hay que entender que los testigos instrumentales solo van a sí y solo sí van a servir para la creación de ciertos instrumentos públicos cuyo requisito formal implique la participación de testigos. Por ejemplo, en un testamento. Es decir, en un testamento, leamos el artículo número 42, numeral tercero, Angelín, por favor. 42. Numeral tercero. La presencia de dos testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. Es decir, para la creación de ese testamento, Elmer, se necesita a puro tubo, digámoslo, a puro tubo, que hayan dos testigos. Por eso se llaman testigos instrumentales, porque la ley obliga al notario a que para que cree ese instrumento público y para que ese instrumento público nazca la vida jurídica, la participación de dos testigos. En los testigos de conocimiento solo se van a utilizar si la persona que llega con usted no se puede identificar con los medios o mecanismos que establezca la ley. Esa es la diferencia. No sé si le quedó claro, Elmer, si le hubiera ayudado o no. Sí, licenciado, me ayudó bastante. Pienso yo que se ocupa más en lo que son testamentos. En actos, normalmente van a ser en actos mortis causa, casi todos. ¿Habrán ejemplos? Veamos. Sí, me parece que no hay uno más donde se obliga a que hayan testigos. Ni siquiera los de la boda. ¿Se recuerdan que hay una clase de testigo que se llama testigo social? Es una clasificación que hay algunos notarios en la licenciatura que no les gusta, pero se llaman testigos sociales aquellos testigos que participan en actos o circunstancias de la vida civil de una persona. El ejemplo real de esto, el ejemplo más plausible de esto, es el testigo de las bodas. Cuando usted como notario dice, señoras y señores, si alguien quiere pasar a firmar el acto para ser testigo del acontecimiento que acá acaba de pasar, pasen adelante. En ese sentido, esa persona llega y firma el acta junto con los contrayentes, pero su participación o no participación no influye en nada en el acto jurídico como tal. Solamente es testigo de que ese día y a esa hora ellos dos se casaron. Y eso es un resabio de la época colonial, en la cual lo que sucedía era que los novios o las novias se escapaban y se casaban en la iglesia escondidas. Y el padre los casaba, y como ese matrimonio era civilmente, nacía la vida jurídica, ellos quedaban enlazados por ese amor incondicional que se tuvo. Entonces se creó, durante un tiempo se reguló que hubiera al menos un testigo en el momento de la celebración de ese matrimonio. Entonces ese testigo no participa directamente en la creación del instrumento público, en la boda como tal, pero era testigo que ellos efectivamente se habían casado. Es un resabio muy, muy antiguo. Si usted leyó Los Nazarenos, hay un matrimonio que nace así dentro de la novela Los Nazarenos, que deberían de leerla, jóvenes. Los Nazarenos es una novela sasa, definitivamente, de la cultura guatemalteca, Los Nazarenos. Mire, hay que leer, jóvenes, hay que leer. Como les digo, no solo lean leyes, porque al final las leyes son importantes, pero
No hay nada más maravilloso que tener unos temas de conversación cuando le preguntan, ¿y cuál es el último libro guatemalteco que leíste? ¿Cuál es el último libro de literatura guatemalteca que usted leyó? Eso es importante. No para la clase, sino para su vida. Regresemos otra vez mejor. Estamos ahí en Testigos. ¿Tienen alguna duda? Lick, Sí, dígame, Angelín. ¿sabe qué libro es muy bonito? ¿Cuál? Cuadro de costumbres de José Mía. Cuadro de costumbres de José Mía. Es un A mí me librazo. encanta. Sí, es A un mí me librazo. encanta. Muy bien, sí. José Mía. Cómico, no sé, es muy bonito, a mí me encanta. No se siente que fuese un, no sé, es muy fácil de leer. A mí me gusta mucho. Es muy fácil de leer. Miren, jóvenes, Recomendado ahí para los compañeros. buena recomendación que de Angelín. Fíjense, jóvenes, de que leer la cultura guatemalteca. Condorito. Condorito estaba poniendo ahí, ¿sabes? Y Condorito, Condorito es un buen, bueno, a mí me encanta Condorito. Puede creer que tengo un gusto culposo por Mafalda. Creo que esa niña es genial. El Principito y el Ogro cuenta como lectura, dice Mario Arturo. Puede contar como lectura Mario Arturo, solo que recuerde que ahora, si uno habla de esos temas, ya pronto nos van a poner presos por poner memes. Regresemos a la clase, jóvenes. Testigos. ¿Todo queda claro con Testigos? La hija del adelantado, sí, Claudia, también. También. Bueno, terminamos con los Testigos, jóvenes. Regresemos a... ¿qué pasó, Clarita? Bueno, no hay ninguna duda, ¿verdad, jóvenes? Lo tocamos bien fácil y con mucha escuela vimos las tres cosas. Les voy a dar los fundamentos legales de cada uno de los testigos y ejemplos de cada uno de ellos. Leamos, para empezar, qué son los testigos de conformidad con el Código de Notariado. Angelín, hágame el favor, léame el artículo 51 de su Código de Notariado, por favor. 51. El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice, pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse a los testigos que exige esta ley. Artículo 51. Ahí estamos. El notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Fíjense que utiliza la palabra asociarse porque a nosotros los notarios en el fondo no nos gusta decir que tenemos la obligación de hacerlo. Lick no está grabando la clase. Lo siento, Gabriela, se me olvidó. Recuérdenme el principio porque a mí se me olvida. Yo voy a iniciar. Inicio. Lo siento. No, nunca es con la intencionalidad, viejo. Nunca es con la intencionalidad. No nos gusta decir que nos obliguen. Por eso dice asociarse, o sea, trabajar de la mano. Pero si se tratara de testamentos, fíjese, pero al mismo tiempo la ley establece, pero si se tratara de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse, otra vez, está obligado a asociarse, de los testigos que exige la ley. A eso se refieren los testigos instrumentales. Ya vimos el artículo 42, numeral tercero, donde también dijo, estamos leyendo el 51. Ya vimos el artículo 42, numeral tercero, que nos hizo favor de leer Angelín, y el 44, numeral 2. Quiero ver si el 44, numeral 2. Leamos el 44, numeral 2, por favor, Angelín. Angelín. 44, numeral 2. No, voy a... 44. En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales. Ahí está, dele, Angelín, 44. Me había dado cuenta que tenía mi micrófono apagado. No por ponerse a recordar de esos personajes. En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las consignadas en el artículo 31, las siguientes. Numeral 2. La presencia de 2 testigos. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que menciona el artículo 44? En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las consignadas en el artículo 31. El artículo 31 del Código de Notariado, ¿qué es lo que regula? Hoy,
Otra, Angelín, el 31. Artículo 31. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Dejémoslo. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Es decir, que para los testamentos y donaciones por causa de muerte es obligatorio, además del cumplimiento de todos los del artículo 31, los mencionados en el artículo 44. Y para efectos de esta clase que estamos viendo, testigos instrumentales, la presencia de esos dos testigos es una formalidad esencial. Por lo tanto, si usted no cumple con esas, el testamento ni siquiera nace a la vida jurídica. Puede ser declarado nulo. Ya vio cómo los testigos instrumentales no se le pregunta al notario si quiere o no quiere asociarse con alguien. Usted ponga dos testigos y punto. Y esos testigos deben de cumplir con las formalidades contenidas en el artículo número 53. No le están preguntando al notario si quiere. En los testigos de conocimiento, no. Porque si usted determina, sí, esta persona, yo la conozco antes y no necesito que se identifique conmigo, lo hago constar en el instrumento público. Ahora bien, jamás puede haber un conocimiento de una persona que usted no haya conocido antes. Por ejemplo, yo a José tengo 12 años de conocerlo. Él no necesita identificarse conmigo si yo le hiciera una escritura pública porque yo lo conozco. Pero, por ejemplo, llega hoy un cliente mío y no lleva el DPI. Voy a pedir su identificación, no voy a poner de conocimiento del notario o conocido del notario con anterioridad. Es mentira. Hay frases dentro del instrumento público que tienen lógica. Usted nunca aprenda a hacer una introducción de un instrumento público, sino aprenda la lógica de la creación del instrumento público. Entonces nunca va a poderse confundir cuando usted lo haga. Más en su examen técnico profesional, porque, insisto, el examen técnico profesional es oral, no es escrito. No pierda una oportunidad para hablar en público. Brenda, Catalina, dígame. Licenciado, un ejemplo del testigo de conocimiento sería como usted dice, usted conoce a José, tiene 10, 12, 15 años de conocerlo, pero él le lleva a un amigo que no se puede identificar, que no puede ser identificado con su documento, pero él asegura que sí es la persona que dice. ¿Sería ese el caso? Sí, en ese caso, yo podría poner a José como testigo y podría poner a alguien más que lo conozca a él. Pero lo que sucede es que hoy hay que entender la realidad. La realidad es que si nos vamos a la letra muerta, el testigo de conocimiento debe de conocer a la persona y debe de conocer también al notario. Eso establece la norma, la letra muerta. Si usted lee el numeral 4, dice 2 testigos conocidos por el notario. Pero ¿cómo van a ser conocidos del notario y que no conozcan a la persona que le llevan? No puede ser. ¿Se le hace a usted lógico que le lleven a una persona, que José me lleve a una persona que no conoce y que me diga, mira vos, yo sé que es él y aquí le traigo a mi tía que también lo conoce que es él? Ok, perfecto. Clasifiquemos estos 2 testigos. ¿Pueden o no pueden ser? Sí. Y además yo conozco a la tía de José y conozco a José. Perfecto, funciona. Pero si una persona completamente desconocida me lleva a mí a una persona completamente desconocida y me dice que me pone a 2 personas que dicen que son de él, ¿cómo sé que no me están mintiendo? Ese es el espíritu de la norma. Ese es el espíritu de la norma. Claro, en la realidad, normalmente no lo van a hacer así. Pero si nos vamos al espíritu de la norma, lo que busca es la certeza y seguridad jurídica que 2 personas que conocen al notario y que conocen a esa persona identifiquen a esa persona. Ese es el espíritu de la norma. ¿Ya vio cómo se puede un espíritu de la norma desparrigar, por tanto? Sí, Claudia, pero qué difícil, creo yo. Dificilísimo, Claudia. Porque lo que se busca es que se identifique a una persona que no tiene cómo identificarse. Debe de ser difícil. Porque nadie puede estar sin no identificarse. Lo que busca la seguridad jurídica que busca el notario es que la persona que llegue a crear un instrumento público
o efectuar un acto o contrato en su presencia sea la persona que dice que es. Eso es lo que buscaba la norma. Pero como en este país, ¿qué les diré yo? 8:51, jóvenes, nos miramos a las 9:01. Descansemos 10 minutos.